Sean ustedes bienvenidos a esta presentación de la asignatura Evaluación Educativa de la licenciatura en Pedagogía, séptimo cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace y Victoria. En esta ocasión, la temática que nos ocupa es hablar acerca de los tipos de evaluación. Cabe señalar que anteriormente, ya en otra presentación, hemos hecho una conceptualización y una diferenciación entre lo que es calificar, medir o evaluar. En este caso, ya hemos abordado de manera puntual un concepto de evaluar que consiste en fijar o asignar o estimar el valor de cada cosa. Si hablamos de evaluación educativa, entonces sería asignar el valor de una parte del proceso educativo. Ahora, lo que nos ocupa en este momento son los tipos de evaluación, ¿sí? Cabe resaltar aquí, a manera de introducción de esta presentación, que la evaluación tiene dos consecuencias positivas para el docente cuando se lleva a cabo, que es brindar en términos de observar y verificar qué tanto los procesos como los fines, metas y objetivos se consolidan. Evaluar, ¿sí? Darle valor a cada cosa del proceso educativo, como mencionaba. ¿Sí? Esta evaluación tiene un propósito, evaluación educativa, que es comprobar los aprendizajes terminales o bien el grado de aprovechamiento de los estudiantes al término de cierto periodo de enseñanza-aprendizaje. Debe ser realizada cuando los objetivos que se han pretendido lograr se han cumplido, ¿sí? Es decir, al término de cierto proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, se fijan en la universidad dos periodos de evaluación, parcial y final. Esos son los periodos establecidos a los cuales se lleva a cabo una evaluación, como ya lo hemos trabajado, y vamos a conceptualizar en este momento. ¿Cuál es la evaluación formativa o sumativa de la que hemos hablado otras veces? Si llevamos a cabo esta evaluación en esta concepción, significa que el profesor da por finalizado ese tiempo, esa temporalidad, ese proceso de instrucción y por ende necesita comprobar o verificar la efectividad del aprendizaje de sus alumnos. No tiene nada de arbitrario. Si se estimó al inicio del bimestre que después de cinco semanas de trabajo se iba a llevar a cabo un primer corte de evaluación para valorar qué tanto se ha avanzado en el objetivo de la asignatura, pues es pertinente porque está estableciendo una temporalidad y la comparativa con los objetivos previamente trazados. Entonces, decíamos que la evaluación recoge información sistemáticamente. ¿Por qué? Porque es continua, ya sea a lo largo de una sesión de trabajo o de un conjunto de sesiones. Y esta recogida de información lo que hace es otorgar al profesor la retroalimentación necesaria para optimizar el funcionamiento, como el cumplimiento de los fines, metas u objetivos del proceso y del sistema en general. Es decir, a través de esta evaluación, el docente va recogiendo información de qué tan pertinentes han sido las actividades de enseñanza que ha estado llevando a cabo durante ese periodo de tiempo que mencionaba. Entonces, en este esquema que ven ustedes en pantalla, es necesario ver el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación como esa retroalimentación, donde la evaluación tiene tres momentos, lo que es valoración, orientación y devolución. En la valoración es cuando se reconocen los saberes o lo que el estudiante conoce de cierta temática en la valoración. En la orientación, cuando el docente le brinda esa retroinformación de cómo mejorar o potenciar esos aprendizajes. Y eso nos lleva a la tercera característica de la evaluación, al tercer momento, que es la devolución. Una vez que al estudiante ya se le hizo la valoración y se le dio la orientación pertinente, viene entonces una devolución cuando cuando el alumno toma en consideración las orientaciones que le dio el docente para reorientar su propio proceso de aprendizaje. Es la función de la evaluación, brindar esa retroalimentación y que sea un ciclo, como lo vemos en el esquema, que esa retroalimentación sea la entrada para mejorar el proceso de aprendizaje y tenga una devolución favorable. Entonces, continuando con estas características de la evaluación, ya lo mencionamos en otra presentación. La evaluación se caracteriza por ser un proceso
proceso continuo, permanente, dinámico y sistemático. Estas características ya las ampliamos en otra presentación anterior. Ahora, lo que nos ocupa son los tipos de evaluación. La evaluación para estudios se divide entre tipos, que puede ser diagnóstica o de entrada, formativa o de proceso, y sumativa o de salida, en primera categoría de análisis. La evaluación diagnóstica, ¿sí?, es aquella evaluación que se realiza al momento de iniciar o antes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo general, persigue responder a la interrogante: ¿en qué condiciones se encuentran mis alumnos antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje? O bien, ¿qué tanto saben ellos del contenido que vamos a abordar en este momento? Es la finalidad de la evaluación diagnóstica. En algunos materiales van a encontrar que la evaluación diagnóstica es la que se realiza al principio del ciclo escolar o al principio del bimestre. No necesariamente, ¿sí? Pudiera ser por el momento en que se realiza, pero también es necesario reconocer que en cada sesión de trabajo se lleva a cabo esta evaluación diagnóstica durante el primer momento del proceso didáctico, que es el inicio. En este inicio se hace esa valoración: ¿qué tanto saben mis alumnos del contenido que vamos a ver el día de hoy? Evaluación diagnóstica. Lo que se pretende con esta es nivelar a los estudiantes, replantear los objetivos del programa o modificarlo, iniciar el proceso de acuerdo a lo planificado. Sí, encontramos en este diagnóstico de clase que mis estudiantes no saben qué es evaluar, qué es calificar. No podré hablarles entonces de tipos de evaluación. Tendría que partir conceptualizando en primer lugar qué es evaluación, qué es calificación y qué es medición. Es donde me dice que esta evaluación diagnóstica me permite replantear los objetivos de mi programa. No estoy diciendo que se van a cambiar, sino replantearlos. A lo mejor en ese momento hago esa adecuación, pero continúa en la siguiente sesión el contenido que acabo de replantear. Esta evaluación diagnóstica lo que pretende es determinar el punto de partida del proceso de enseñanza y de aprendizaje, a partir de que voy a empezar a construir qué tanto saben mis alumnos, qué tantas bases tienen en cuanto al conocimiento, para ir vinculando nuevos saberes. También permite identificar los conocimientos previos, como he dicho de manera reiterada, destrezas previas y actitudes en términos de conductas de entrada. Prever causas que podrán afectar el aprendizaje de los estudiantes. Además, precisar cuál será la metodología más adecuada para el grupo. Entonces, con esto reitero, jóvenes, que la evaluación diagnóstica no solamente es la que se realiza al principio de un bimestre o al principio del ciclo escolar. Esta evaluación también se lleva a cabo en cada sesión durante el primer momento del proceso didáctico, como es el inicio. Continuamos hablando de los tipos de evaluación. Tenemos ahora la evaluación formativa. ¿Qué es este tipo de evaluación? Este tipo de evaluación se lleva a cabo mientras el proceso está en curso. Su finalidad principal es ver cómo se está desarrollando el proceso. Vale decir también que constituye la base para una retroalimentación del mismo proceso. Supongamos, en una clase de matemáticas de tercer grado de primaria, se le está enseñando a los estudiantes el algoritmo de la multiplicación. Pero se les explicó una vez y se les ponen ejercicios como se enseñaba en la pedagogía tradicional. Ya te expliqué, ahora te pongo una serie de ejercicios para que los hagas. Y nos sentamos a esperar que los estudiantes nos lleven el ejercicio resuelto. Y nos damos cuenta que todos están bien, porque uno, el que sabe, lo hizo y se lo pasó a los demás. Y asumimos que ya aprendieron. ¿Por qué? Porque nos están dando el resultado afirmativo o positivo verdadero del ejercicio que les estamos dejando. Más bien, si queremos constatar ese aprendizaje, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer un acompañamiento a los estudiantes para valorar qué tanto se apropiaron del procedimiento o del dominio del algoritmo, y eso se obtiene durante esta evaluación formativa. Continuamos entonces. La evaluación formativa tiene efectos importantes o decisiones importantes para el docente. ¿Cuáles son?
Reforzar a los estudiantes en torno a los objetivos con dificultad para ser logrados. Si el docente durante la ejecución de la actividad brinda ese acompañamiento, ese monitoreo, va a detectar cuáles estudiantes requieren mayor apoyo, apoyo individualizado, o bien un replanteamiento del proceso que les permita concluir de manera favorable la actividad encomendada. También, a manera de efecto positivo de esta evaluación formativa, tenemos que se otorga mayor tiempo a aprendizajes de mayor dificultad. ¿Por qué? Porque está siendo partícipe de esas dificultades del aprendizaje que le obligan a replantear esa enseñanza. También otra bondad de esta evaluación formativa es que permite readecuar o reestructurar las estrategias y las metodologías de enseñanza. Si utilizando tal estrategia de enseñanza los estudiantes no alcanzaron el aprendizaje esperado, será importante que el docente replantee su propia práctica. Esto sí hace un acompañamiento durante todo el proceso y no se queda esperando solamente el resultado. Y al hacer este monitoreo, permite al docente darse cuenta si es factible o no continuar de acuerdo a lo planeado. Esta evaluación formativa, jóvenes, entonces tenemos que pretende controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y digo controlar porque a través de ese monitoreo o acompañamiento se encuentran o se detectan áreas de oportunidad de cada estudiante. Recordemos que así como hay tantas estrategias de enseñanza, también hay tantas estrategias de aprendizaje o estilos o ritmos de aprendizaje si continuamos con la misma temática. Entonces, también este tipo de evaluación formativa permite o pretende retroalimentar el proceso. Si se detecta que, continuando con el ejemplo que les mencionaba, un estudiante tuvo dificultad, o a lo mejor sí comprendió lo que es el algoritmo, pero al momento de ubicar los números lo hace de manera errónea. Entonces, un número mal puesto en un algoritmo de las operaciones básicas afecta indudablemente el resultado. Pero ¿de qué manera se va a dar cuenta el docente de este error de ubicación espacial? A través de ese proceso de acompañamiento. Si lo hace, también puede identificar dificultades en el logro de los objetivos, qué es lo que imposibilita o dificulta a tal o cual estudiante para alcanzar el aprendizaje esperado en comparación con sus demás compañeros. Ventajas de la evaluación formativa. Ahora bien, la evaluación sumativa. ¿Qué es la evaluación sumativa? Lo hemos hablado a lo largo de cada sesión, se menciona en lo que es la metodología o la evaluación por parte de su servidor. Se habla de una evaluación sumativa. El propósito de esta evaluación sumativa consiste en determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos, poder retroalimentar todo el sistema de enseñanza o de aprendizaje. También calificar el rendimiento de los alumnos, ¿sí? Calificar cuantitativamente, porque a lo largo de todo ese trayecto formativo se está evaluando cualitativamente. Entonces, es necesario reconocer las diferencias entre calificar, que es cuantitativo, y evaluar, que es cualitativo. A través de este tipo de evaluación sumativa, se puede determinar si los estudiantes cumplen o reúnen las cualidades que se pretendieron que adquiriera y si tienen las competencias que se establecieron como mínimo. Reitero esta parte, al término de cierto lapso de tiempo preestablecido. Con la evaluación sumativa, se llega a sancionar el proceso mediante las calificaciones. Vale decir, con la calificación de cada alumno se formaliza el proceso de evaluación. ¿Sí? Esta parte cuantitativa es necesaria hablando de calificación. Esta calificación con fines de certificación. Entonces, tenemos que la evaluación sumativa es determinante. ¿Por qué razón? El proceso ha finalizado y por consiguiente se observa el nivel alcanzado por los sujetos o estudiantes que estuvieron expuestos a él. En este caso, todos los estudiantes de tal o cual licenciatura. Con la información obtenida se puede nuevamente retroalimentar el sistema de enseñanza, pero los estudiantes ya no tienen la posibilidad de recuperar o más bien dicho, superar las deficiencias demostradas
en esta etapa final. ¿Por qué? Porque ya se ha ido sumando una tras otra las actividades desarrolladas. Y esa evaluación sumativa, reitero, es el porcentaje alcanzado por el estudiante en ciertas actividades contempladas para cierto lapso de tiempo establecido. Los efectos positivos o decisiones de esta evaluación sumativa, ¿cuáles son? Aprobación o promoción de alumnos. ¿Sí? Desde un enfoque cuantitativo. Si es promovido, si sacó más de 7, que es la mínima aprobatoria en licenciatura, o si es no promovido o reprobado, porque sacó 6.4 o hasta 6.9. También permiten continuar con la siguiente unidad y proceso. Si la evaluación sumativa arroja que cuantitativamente el alumno domina o alcanzó los niveles básicos mínimos para tal efecto, podrá entonces aspirar a, dar continuidad a ese proyecto, a ese trayecto formativo, ¿sí? Una vez que ha demostrado que cuenta con los elementos indispensables. Si no, pues es necesario replantear la enseñanza de tal o cual, de tal contenido o tal asignatura. Ahora, esos son tipos de evaluación. Si hablamos de formas de evaluación, ¿sí? Estos son dependiendo por quién se hace la evaluación. Entonces tenemos autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Qué es uno y qué es otro? La autoevaluación es cuando la hace el propio sujeto, en este caso el propio alumno. Estaremos hablando de una autoevaluación. Cuando se hace alumno, estamos hablando de coevaluación, pero también cuando se hace alumno-maestro o maestro-alumno, estamos hablando de coevaluación. Pero la heteroevaluación consiste cuando el profesor evalúa al alumno, es decir, una persona que tiene mayor conocimiento de tal o cual disciplina, hace la evaluación. En este caso es la heteroevaluación auto cuando la hace uno mismo, coevaluación alumno-alumno y heteroevaluación cuando la hace el maestro para los alumnos. Entonces, el desarrollo de las capacidades de autocrítica y crítica estriba precisamente en esa autoevaluación. Están implícitas en toda tipología de evaluación. No solo están relacionadas con aspectos actitudinales como la honestidad, la responsabilidad, lealtad, etcétera. También con las capacidades intelectuales como el desarrollo de destrezas metacognitivas, como lo es la conciencia acerca de los principales aspectos de sus procesos mentales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la autoevaluación, con lo que se logra con esa autoevaluación, es favorecer esa autocrítica, esa honestidad, esa responsabilidad y no pensar que debemos tener 10 en tal asignatura porque cumplimos con las tareas, porque llegamos puntualmente, no faltamos a ninguna clase. Jóvenes, esas son obligaciones. Entonces, aquí reitero el carácter cuantitativo y cualitativo de la evaluación. Estamos hablando de formas de evaluación. Ahora, si hablamos de evaluación centrada en el proceso, ¿cuáles son las ventajas? Permite la adaptación de los programas educativos a las características individuales del alumno. ¿Sí? Si vemos que un estudiante tiene ciertas barreras de aprendizaje para alcanzar tal contenido, tal aprendizaje de una asignatura, tendrá que hacerse una adecuación ahí, de manera que el estudiante pueda aspirar a ese aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? Si se evalúa de esta manera, tenemos que no puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, a una simple técnica, ya que su incidencia excediendo lo pedagógico para incidir sobre lo social. Resulta del conjunto de relaciones entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la sociedad, el docente, etc. Entonces, no se evaluaría solamente el resultado, el proceso, pero también los demás elementos que subyacen para la adquisición de ese proceso de aprendizaje. Si hablamos de esta evaluación centrada en el proceso, cómo se están haciendo las cosas, cómo se está aprendiendo, cuáles son las ventajas de esta evaluación. Decíamos que permite la adaptación de los programas educativos de acuerdo a las características individuales. Promueve además el rendimiento de los estudiantes a través de los conocimientos, es decir, estar haciendo una adecuación curricular para cada estudiante.
de acuerdo a sus dificultades o áreas de oportunidad. También tenemos que es flexible porque no tiene un tiempo en el que se implementó, es decir, se va adecuando de acuerdo a las necesidades, a cómo va avanzando el proceso. Evalúa al maestro. ¿Por qué? Porque provee oportunidades para que los profesores sean evaluados en su propio desempeño. Es decir, hay esa relación entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. También tenemos que favorecer la motivación del estudiante hacia su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque se concientiza de que no se le está evaluando solamente el resultado, sino la forma en que está llevando a cabo el proceso. Tenemos entonces que si un estudiante en clase de educación física no logró encestar dos de tres oportunidades que le dio el maestro y mediante los cuales se iba a asignar su calificación, pero estuvo presente en todas las actividades, conoce y cuida su cuerpo de manera adecuada, hace un balance adecuado entre las características del plato del buen comer y demás. Y todo esto se vio en la clase de educación física, pero falló a esa última prueba de habilidad. Tenemos entonces que sería incongruente que se le evaluara solamente con eso, cuando tuvo todo un proceso, ¿sí?, de formación para tal asignatura. También tenemos que se lleva a cabo cuando se termina una unidad o un objetivo, es decir, se hacen ciertos cortes de acuerdo al avance del currículo. Y estos avances también tendrían que verse en los aprendizajes de los estudiantes. Otras ventajas es que tiene por objetivo averiguar el grado en el que se han conseguido los objetivos previstos, de manera que es una información utilitaria para el docente porque le permite determinar si es apropiado el proceso sistemático que va llevando su aprendizaje o si es necesario replantearlo de acuerdo a las necesidades grupales o individuales. Ahora, continuando hablando de la evaluación del aprendizaje, jóvenes. ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? Y estamos hablando de la unidad 3 del currículo de esta asignatura de manera específica que vamos a ahondar en la siguiente clase. La evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa, se recoge y se analiza información relevante respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Todo esto con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo, de manera que no se pretende asignar cuantitativamente o evaluar, a calificar cuantitativamente el desempeño de un estudiante. A través de la evaluación del aprendizaje se está valorando cada uno de esos componentes, de esos factores que posibilitan o dificultan el aprendizaje. Entonces, ya hemos hablado acerca de las características de la evaluación en otra presentación, que es integral. ¿Por qué? Porque se evalúa no solamente los saberes, sino actitudes y procedimientos de los estudiantes. Es procesal. ¿Por qué? Porque lleva a cabo no solamente el resultado, como hemos dicho de manera reiterada, sino que se evalúa todo el proceso y es sistemática porque es secuencial. No se evalúa al principio y al final, sino que va en ciertos momentos de manera ordenada o sistemática, participativa, porque influyen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje docente, alumnos, sociedad o comunidad educativa. Y flexible porque es adaptable al tiempo, a la finalidad o al actor que está llevando a cabo esa evaluación. Ahora, en cuanto a las funciones de la evaluación, es importante priorizar la función pedagógica. Imaginemos el caso. Cuando estamos enfermos de X enfermedad y vamos al médico y nos pide que nos hagamos tal análisis. ¿Qué pasa cuando ya no hicimos el estudio y nos entregan el resultado? Lo vemos, lo ve el médico y hasta ahí. ¿Qué es lo que hace realmente? Lo toma como un referente para poder reorientar las prácticas alimenticias o actividades físicas del paciente para poder abatir la enfermedad que lo aqueja en ese momento. Entonces, el estudio se convierte en un elemento importante para reorientar.
las propias prácticas del paciente. Tendría que ser eso mismo con la evaluación educativa, que tenga esa función pedagógica, donde la evaluación, los resultados de esa evaluación, el docente los analiza realmente, no solamente los plasma en un cuadro de calificaciones, sino que los evalúe, los analice y pueda tomarlos en consideración para la mejora de su práctica docente. Esta es la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de optimizarlos. Dejar de ver la evaluación como una función social. Muchas veces cuando en tal actividad se les pone un 10, están contentos y no preguntan porque se les puso 10. Pues se les pone 9, 8, 7 o 6, entonces es cuando emitimos alguna protesta. La misma familia. ¿Por qué? Porque estamos viendo, pensamos que un 10 es mucho mejor que un 6 y es cuando se le da esa función social a la calificación. Pretende, esencialmente, asumir el compromiso de desarrollo integral y social, determinar qué alumnos han logrado el proceso necesario en sus aprendizajes para otorgarles la certificación correspondiente, requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y niveles del sistema educativo. Aquí, certificación requerida por la sociedad. De manera que si ustedes encuentran en la calle a dos licenciados, un licenciado copiaba, compraba calificaciones y sacó 10, y el otro con sus esfuerzos era maestro de 7, licenciado o estudiante de 7 y 8. Podríamos pensar, sin saber todo este contexto, que es mejor el licenciado que obtuvo notas más altas, y pensar que el que obtuvo notas inferiores tiene un desempeño menor. ¿Por qué? Por ese valor, esa función social que se le asigna a la calificación, que es cuantitativa. Si hablamos ahora de finalidades de la evaluación, ¿cuáles son? Formativa. Sí, ya lo mencionamos hace un rato. Proporciona información continua que le permite tanto a docente como a estudiante analizar, interpretar y valorar, además de regular y realimentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Todo esto con la intención de atender ritmos y características de los estudiantes. Una finalidad de la evaluación formativa. Y la informativa, que consiste en que las familias, padres, madres o tutores de los estudiantes conozcan los resultados académicos de los estudiantes y pueden involucrarse en acciones educativas que posibiliten el éxito de los mismos en la institución educativa y en su proyecto de vida. Es lo que se hace en educación básica, se hacía anteriormente bimestralmente, ahora se tiene que hacer trimestralmente, donde después de la aplicación de evaluación escrita, se debe convocar a reunión de padres de familia para darles a conocer los resultados de sus hijos en esa evaluación, con la intención de poder utilizar ese resultado utópicamente para las mejoras de sus hijos en el siguiente trimestre. Digo utópicamente porque tendría que ser. Muchos de los padres de familia están por enterados y hasta ahí difícilmente toman como referente S6, S7, S8, S9 para poder intervenir en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y con esto vamos a ir cerrando lo que se refiere a frases de la evaluación, ¿sí? Como se ha conceptualizado esta parte de la presentación, ¿sí? En primer lugar, la planificación de la evaluación. No se evalúa de una manera espontánea, vamos, improvisada. Implica esencialmente dar respuesta a las siguientes interrogantes. Implica esencialmente que se tome en cuenta cada una de ellas para diseñar las actividades. ¿Qué evaluaré? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? Y todo esto va de la mano con el objetivo o con el aprendizaje esperado que nos va llevando hacia la actividad y a lo que se pretende evaluar. No podemos evaluar, decía, de una manera espontánea o improvisada. Tiene que ser de manera sistemática con la propia enseñanza o el contenido de aprendizaje que se esté trabajando. Recoger y seleccionar información, ¿sí? De manera que la evaluación sea fidedigna y contribuya de una manera cualitativa a la
calificación, que es cuantitativa. La obtención de información sobre los aprendizajes de los estudiantes se realiza mediante técnicas formales, semiformales o no formales. De toda la información obtenida se deberá seleccionar la que resulte más confiable y significativa. ¿Para qué? Para poder darle el valor que corresponde a cada elemento de ese proceso de enseñanza y también elemento del proceso de aprendizaje. Siguiente, interpretación y valoración de la información. Da el mismo peso a la evaluación que al mismo proceso de formación o proceso de enseñanza. Esta interpretación y valoración se realiza en términos del grado de desarrollo de los aprendizajes. Se trata de encontrar sentido a los resultados de la evaluación, determinar si son coherentes o no con los propósitos planteados y sobre todo con los rendimientos anteriores de los estudiantes y emitir un juicio de valor. Lo que mencionaba, que los resultados del primer trimestre sirvan como un referente para el trabajo del segundo trimestre y que al efectuar la siguiente evaluación sean resultados hacia arriba de los del primer trimestre, pero no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. Que los aprendizajes tengan mayor impacto y que sean susceptibles de su puesta en práctica de una manera propositiva, eficaz, a una situación cotidiana. Y, como decíamos, la finalidad de la evaluación, esa finalidad informativa, ¿sí? Que es la comunicación de resultados. Esto significa que se analiza y se dialoga acerca del proceso educativo con la participación de los alumnos, docentes y los padres de familia, darles a conocer los resultados, porque no solamente son los resultados de los estudiantes, son los resultados de la labor de enseñanza del maestro, pero también del acompañamiento por parte de los padres de familia, de tal manera que esos resultados deben ser conocidos por todos ellos para que se involucren en el proceso y los resultados futuros sean más significativos. Toma de decisiones. Los resultados de la evaluación deben llevarnos a aplicar medidas pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando hacemos el estudio propuesto por el médico, ¿qué es lo que hace? Ve el resultado y lo toma en cuenta para diseñar estrategias de atención o de abatimiento al malestar que nos aqueja. Es lo que tendría que pasar también en el ámbito pedagógico. Tomar como referente esos resultados para poder reorientar las propias prácticas docentes y en aras de un mejor aprendizaje. ¿Cuáles son los indicadores de la evaluación? Los indicadores son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes respecto a una capacidad o aptitud. En el caso de capacidades de área, los indicadores se originan en la articulación entre las capacidades específicas y los contenidos básicos. Actitudes, los indicadores son las manifestaciones observables que las evidencian. Es decir, a través de qué nos vamos a dar cuenta cuando un aprendizaje está siendo alcanzado. Estos indicadores se forman generalmente tomando en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, la forma de evidenciar una capacidad, ya sea resaltar, elaborar, demostrar, argumentar o explicar. Generalmente hacen alusión a un proceso cognitivo o mental, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un aprendizaje de un contenido cognitivo. También, otro indicador es el contenido que hace posible el desarrollo de la capacidad específica. Responde de manera textual a la pregunta ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera que un alumno haga? O también un producto en el que se evidencia el desarrollo de la capacidad específica, ya sea conceptual, procedimental o actitudinal, a través de que nos damos cuenta que un estudiante ha aprendido y en qué medida. Entonces, es lo que se evalúa. Con, aprendizajes
actitudes o procedimientos. Y de esa manera, jóvenes, es como hemos hablado en esta presentación acerca de tipos de evaluación y algunas ventajas de una y otra. En la siguiente presentación, en la siguiente clase, estaremos hablando del proceso de evaluación del aprendizaje y, si es posible, también retomar parte de los materiales de apoyo con los que ya cuentan ustedes, que son acerca de métodos, instrumentos o técnicas de evaluación. Hasta aquí concluye esta presentación hablando de tipos de evaluación de la asignatura Evaluación Educativa, de la licenciatura en Pedagogía, del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria.